Bueno, primero que todo, muy buenos días. En nombre de la Fundación Somos Más, te damos la bienvenida a este proceso de entrevista para el cargo de asesor jurídico. Mi nombre es Julián Andrés Fonseca Bermúdez, soy el coordinador de talento humano y estaré acompañando este proceso junto con la directora de la Fundación, Mayerly Pérez, y junto con el evaluador jurídico, quien hará sus veces de observador. Hola Diana, ¿cómo estás? Andrés Correa, un gusto. Muy bien, quiero que sepas y recordarte que el cargo es asesor jurídico con un salario promedio de 5 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? El objetivo es conocer tu experiencia, tus competencias, tu criterio profesional y tu capacidad para analizar situaciones jurídicas reales que puedan presentarse dentro de esta fundación. Vamos a usar una metodología. La metodología que vamos a utilizar es Assessment Center, lo que significa que no solamente realizaremos preguntas, sino que también te presentaremos un caso práctico para observar cómo analizas, cómo argumentas, cómo propones soluciones frente a una situación institucional. Este proceso tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Durante la entrevista tomaremos algunas notas únicamente con fines de evaluación de este proceso de selección. ¿Tienes alguna pregunta? No tengo ninguna pregunta, tengo claro cómo se desarrollará la entrevista. Gracias. Entonces, teniendo claro todo y estando aquí conformes, te quiero decir que queremos, para iniciar este proceso, conocer un poco más sobre ti. Por favor, preséntanos un breve perfil profesional tuyo. Queremos conocer tu nombre, tu experiencia como abogada. Cuéntanos por qué te interesa ser parte de la Fundación Social Somos Más y por qué te interesa el cargo de asesora jurídica. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por este espacio. Me presento, mi nombre es Diana Alejandra Fonseca, soy abogada, tengo 30 años, soy profesional en Derecho, soy magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo y tengo 5 años de experiencia trabajando en distintas áreas del derecho, específicamente en Derecho Civil, Derecho Catastral y Derecho Constitucional y claramente Derecho Administrativo. Estoy interesada en la vacante teniendo en cuenta que primero pues me gusta mucho la labor social y adicional a eso porque siento que tengo las competencias y las capacidades de blindar jurídicamente a la fundación para prevenir los riesgos y aportar al objeto social de la misma. Ok, perfecto. Observador, ¿pudo tomar nota de lo que te Claro pasó? que sí. Ok, perfecto. Ok, Diana, para la Fundación Social Somos Más es fundamental contar con un asesor jurídico con ética. Desde tu experiencia, ¿qué significa para ti actuar con ética dentro del ejercicio profesional del derecho? Bueno, actuar con ética esencialmente significa ser transparente en el desarrollo de los procesos que realiza la fundación. Es analizar los casos y los documentos y las situaciones que se presentan en el día a día desde una perspectiva objetiva y siempre el cumplimiento de la normatividad que aplique para el caso específico, pero esencialmente es siempre realizar las actuaciones con la transparencia correspondiente. Ok, aquí me surge entonces una pregunta. Si la dirección de la fundación te solicita revisar y aprobar rápidamente un convenio que consideras riesgoso jurídicamente, pero existe cierta presión por la firma de este documento, ¿cómo actuarías? Bueno, primero es muy importante entender que cuando hay unos riesgos jurídicos que está enfrentando, ya sea una entidad pública o privada, en este caso como la fundación, es muy importante manejar el tema de la presión, porque no se puede ceder o no se puede continuar con la firma de un contrato, de un documento, cuando no se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos mínimos legales para tal fin. Entonces, ¿cómo se actuaría en ese momento? Primero, propendiendo por la calma del equipo y que se tomen las decisiones, y bien con la celeridad correspondiente, siempre con calma y analizando siempre los riesgos que puede tener la firma de un documento o la realización de cualquier acción jurídica. Ok, muchas gracias. Bueno, no, perfecto. De hecho, pues también quería decirte que puedes responder con total tranquilidad, pues porque a veces estos procesos se vuelven así como un poco tensos, pero pues la idea es que tú puedas expresarte y la idea es que nosotros conozcamos más de la naturalidad de tus respuestas para poder hacer un análisis más tranquilos. Entonces, quiero hacerte otras preguntas. Una de ellas es, ¿recibiste un caso jurídico? ¿Sí? O un contrato o un requerimiento. ¿Cuál crees que es el paso a paso que utilizas para analizar y emitir una recomendación? Bueno, primero que todo hay que identificar las partes del requerimiento, las partes del contrato, las partes del convenio, pues, que se va a tratar.
Lo segundo es hacer un análisis de riesgos. Entonces, dependiendo de si es un requerimiento, un contrato, un convenio, hay que analizar los riesgos contractuales, riesgos financieros, riesgos incluso de presentación de pólizas, de garantías, riesgos presupuestales, incluso riesgos reputacionales. Entonces, es analizar en un todo ese caso, esa perspectiva. Si es un requerimiento, hay que revisar los plazos de contestación del requerimiento y responderlo siempre de fondo. Llevando esto un poco al sector público, ¿cómo aconsejarías a la fundación o cómo desde la fundación firmarías un convenio con una entidad pública? Bueno, para suscribir un convenio o un contrato con entidad pública realmente pues hay que ser muy rigurosos, porque al tratarse de recursos públicos definitivamente existen unos requisitos previos que hay que cumplir. Entonces lo primero es que quede claro qué se va a contratar, el objeto del contrato, cuáles van a ser las obligaciones que va a tener tanto la entidad pública como la fundación, que desde la entidad pública haya claridad de cuáles son los presupuestos o el rubro presupuestal que se va a utilizar pues para la ejecución del contrato, cuáles son las pólizas que debemos presentar, si nosotros tenemos efectivamente en los estatutos la capacidad legal de contratar ese objeto que requiere la entidad pública. Entonces es hacer un análisis y un paso a paso de todos los requisitos que nos pide la entidad, que tengamos una propuesta clara, que tengamos los recursos y la capacidad financiera y el talento humano para ejecutar ese contrato o ese convenio. Muy bien, Diana. Una parte muy importante de la fundación tiene que ver con la realización de contratación y hacer convenios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto para la fundación? Tú sabes que hay una norma legal que revisa esos temas en las fundaciones, sobre todo en el tema que tiene que ver con lo legal, con los impuestos, con la DIAN, con todas las entidades que hoy están revisando las fundaciones. Entonces, en este caso quiero hacerte una pregunta. En el cargo de asesor jurídico deberás revisar contratos y convenios. ¿Qué aspectos revisarías antes de recomendar la firma de un convenio entre la fundación y una empresa privada? Bueno, lo primero, el objeto contractual sería lo primero que revisaría, y anuado al objeto contractual las obligaciones contractuales. Segundo, repito y reitero pues esto que es muy importante, que es la capacidad para contratar, ya sea de la empresa contratante o de nosotros, que nosotros en efecto por estatutos podamos contratar ese servicio o el objeto de ese contrato que se nos propone. Lo tercero que revisaría también pues son las asignaciones presupuestales, que tengamos la capacidad financiera y reitero también del talento humano para poder ejecutar, y obviamente los requisitos legales de forma que también son muy importantes, ejemplo, cédulas de ciudadanía, las cámaras de comercio, el RUT, la propuesta financiera, la propuesta técnica, digamos toda la documentación que se encuentre en regla. Si se requieren pólizas, garantizar que el acta de pólizas cumpla con todos los requerimientos, que las garantías y los términos estén ajustados, claramente el plazo del contrato. Digamos que es una serie y es como un checklist que hay que ir trazando para garantizar que las dos empresas, en este caso la fundación y la entidad privada, pues cumplan con todos los requisitos de ley. Ok, perfecto. Ahí te haría una pregunta como complementaria a lo que nos acabas de decir. Me gustaría conocer cuáles son los riesgos que tiene la fundación si firma un convenio sin obligaciones claras. Bueno, es una serie de riesgos bastante amplia. Digamos, hay unos riesgos contractuales que serían los primeros, ¿sí? Si no hay obligaciones, no sabemos a lo que estamos obligados ni a lo que la otra entidad está obligada. Entonces, primero, riesgos contractuales. Riesgos también fiscales, al no tener claros, por ejemplo, cuáles van a ser esas obligaciones enlazadas al presupuesto que digamos tenemos nosotros. Entonces de pronto no presentar el tema de los impuestos al día, no tener claridad sobre los recursos tanto de la otra entidad como de la entidad que ustedes representan y a la que ustedes pertenecen. Incluso se puede tener también un riesgo reputacional de la fundación en caso de que no se cumplan las actividades que se pactaron en el contrato, en el convenio, y pues no se ejecuten en debida forma, y pues obviamente el nombre y la reputación de la fundación también queden entredicho. Entonces hay una serie de riesgos amplios que hay que administrar y que prever en esos casos. Ok, Diana, hemos hablado un poco de convenios, contratos y demás. Nuestra organización es una organización con una misión social. Como fundación trabajamos de esa manera. ¿Qué cuidados jurídicos crees tú que debe tener una entidad como nosotros, que es una entidad sin ánimo de lucro,
en el desarrollo de nuestras actividades? Brevemente, danos como un bosquejo. Lo primero es el tema de la protección de la imagen y los datos personales de los beneficiarios de la fundación. Como sabemos, los datos personales pues son demasiado importantes, entonces la fundación debe tener una política de privacidad de datos, debe administrar esa política de privacidad, dársela a conocer a las personas que participan en esas actividades sociales y deben por supuesto revisar y firmarse todos los permisos de uso, también de imagen, de voz y el tratamiento de los datos personales. Entonces ese sería lo primero. También, por ejemplo, si se van a realizar actividades de campo, pues tener claros cuáles son las responsabilidades de la fundación, tener las pólizas y los convenios con las aseguradoras que corresponden, pues para garantizar en caso de que haya un imprevisto, pues la fundación pueda respaldar y solucionar ese imprevisto, valga la redundancia. Ok. Brevemente, Diana, cuéntanos, ¿cómo apoyarías tú jurídicamente a una fundación que trabaja con adultos mayores, con niños, con mujeres emprendedoras y comunidades vulnerables, aparte de, valga la redundancia, de la parte jurídica? ¿Cuál es ese sentido social que le pondrías al ejercicio como tal dentro de la fundación? Bueno, primero, dividiendo la respuesta en dos, primero pues desde lo jurídico, reitero, es muy importante el tratamiento de los datos personales y la autorización de los beneficiarios respecto de su imagen, su voz, etc. Entonces digamos que eso es muy importante pues para blindar a la fundación. Y desde el campo social, siempre buscando los espacios seguros para que las actividades se desarrollen de manera tranquila. Desde la parte social también es muy importante hacerle sentir al beneficiario, pues hacerle sentir a la persona que está participando que la fundación es una fundación organizada, que tiene una organización estructurada y que jurídicamente tiene todo el respaldo para también darle tranquilidad a las personas en el desarrollo de los procesos de la fundación. Perfecto, Diana. Como bien lo sabemos, el tema de la comunicación es muy importante en cada uno de los procesos de una fundación, porque aquí nos va a permitir generar esa intercomunicación con diferentes actores o personas dentro de la misma. Tengo una pregunta referente al tema de comunicación, y es que en muchas ocasiones el asesor jurídico debe explicar temas legales a personas que no son abogadas o que no conocen temas o conceptos jurídicos. Dime, ¿cómo explicaría un riesgo jurídico complejo a un director, a un coordinador o a otra persona dentro de la fundación? Bueno, lo primero es entender que en efecto no todas las personas entienden el lenguaje de técnica jurídica, entonces es muy importante utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro y sin tecnicismos jurídicos que puedan confundir a la persona que está recibiendo la información. Entonces es explicar en una estructura muy sencilla cuál es el riesgo que se identifica y cuál es la solución respecto a ese riesgo o cuál es la técnica de mitigación de ese riesgo. Pero esencialmente es utilizar un lenguaje amigable y sin tecnicismos jurídicos que puedan confundir al equipo, propendiendo siempre por la claridad de los conceptos. Perfecto. Y pues algo de forma complementaria, si usted tiene una diferencia de criterio jurídico con el nivel de jerarquización o con el director en este caso, ¿cómo manejarías esta situación? Bueno, sí, eso es digamos que muy común en la práctica legal. La idea de una persona que está a cargo del área legal no es imponer una opinión o imponer un concepto frente a la junta directiva, sino es dejar un criterio jurídico claro. Es entender que pues, el abogado hace su labor y deja un concepto jurídico sobre la mesa y es muy claro explicando, reitero, el riesgo que tiene la fundación y la solución o la mitigación del riesgo pues, que se presenta. No se trata de imponer un concepto jurídico, sino de entender y dejar claro cuál es ese análisis del riesgo que se presenta, siempre obviamente intentando que se genere una comunicación fluida con toda la junta directiva. Bueno, muy bien, me parece que has resuelto varias de las preguntas que tenemos. Tengo otra pregunta que nos viene o nos interesa en la fundación y es: el asesor jurídico no trabaja de manera aislada, sino articulada con la dirección de talento humano, la coordinación de proyectos y demás áreas. ¿Cómo crees te puedes integrar a estos grupos interdisciplinarios? Bueno, en efecto, pues cada área de la fundación tiene sus funciones, sus responsabilidades y claramente es importante dentro de la organización.
Entonces lo primero es pues ofrecer ese blindaje jurídico a la fundación, que siento que es el paso número 1 realmente para integrar a todos los equipos de trabajo, brindarles tranquilidad, que ellos sientan que desde el departamento jurídico se están haciendo todas las actuaciones correspondientes para blindar a la fundación, para que ellos puedan realizar el ejercicio de sus actividades y de sus funciones de una forma tranquila, teniendo el respaldo siempre de que los procesos y las actividades se están desarrollando conforme a los lineamientos legales correspondientes. Entonces darles esa parte de tranquilidad para que ellos puedan hacer sus actividades siempre respaldados. ¿Cómo crees tú, escuchándote ahorita, que contribuiría desde tu cargo al cumplimiento de la misión de la fundación? Sin duda alguna, blindando jurídicamente a la fundación. La fundación, a pesar de obviamente tener un objeto social, precisamente por ser una fundación sin ánimo de lucro, requiere también que se cumplan unos criterios normativos que son de obligatorio cumplimiento, valga la cacofonía, y que son necesarios para que las actividades sociales se desarrollen sin imprevistos. Entonces el aporte desde mi profesión y desde el área jurídica es por supuesto blindar esencialmente a la fundación para que pueda seguir desarrollando sus actividades. Muy bien, entonces vamos a pasar el punto en el que queremos proyectarte un caso práctico, en donde queremos escuchar tu opinión y queremos escuchar cuál crees tú o será tu postura dentro de este mismo caso. Para agregar, Entonces, perdón, tómate unos minutos, analiza todas tus ideas con base en el caso que te vamos a exponer, porque nos interesa ver tu análisis de riesgos y cuáles son las recomendaciones que nos darías desde tu experiencia, ¿vale? entonces recuerda que aquí estamos manejando una metodología que se llama Assessment Center. Presentamos este caso práctico, tienes los minutos y luego respondes algunas preguntas. No buscamos respuestas memorizadas, sino queremos revisar cuál es tu capacidad de análisis, tu criterio jurídico y cómo haces para organizar ideas, tomas decisiones y cómo comunicas, ¿vale? Entendido. Entonces, si quieres, directora de la fundación. Sí, voy a proceder a leerte el caso. Entonces, la Fundación Social Somos Más va a firmar un convenio con una empresa privada para desarrollar una jornada social dirigida a adultos mayores, niños y madres cabeza de familia. La empresa aportará recursos económicos y algunos elementos materiales para la actividad. Sin embargo, el documento enviado por la empresa no establece claramente las obligaciones de cada parte, no define quién responde por los beneficiarios durante la jornada, no señala cómo se manejarán los recursos y tampoco incluye las cláusulas sobre la protección de datos personales ni autorización para el uso de las imágenes. La dirección de la fundación desea firmar el convenio lo más pronto posible porque la actividad está programada para la próxima semana. Desde tu rol como asesora jurídica, debes analizar este caso y darnos una recomendación. Perfecto, entonces candidata, te vamos a dar 5 a 10 minutos para que organices tus ideas. Puedes tomar nota, ¿sí? Y te haremos Gracias. algunas preguntas sobre lo que tú plasmes. Perfecto. Vale, entendido. Denme unos momentos. Entonces vamos a contabilizar el tiempo. Aquí paramos un ratito. No, esperemos para que ella pueda tomar y continuamos. ¿Listo? Sí, listo. Bueno, una vez Entonces, transcurridos los 10 minutos, entonces, señora directora, tiene usted la palabra. bueno, para dar respuesta a lo que... Sí, a por la- favor, permitamos que ella dé respuesta al Bueno, caso. primero hay muchos vacíos y muchos pendientes en el caso que se me presenta. Entonces, lo primero es que el objeto contractual debe estar claro
igual que las obligaciones, ¿sí? Entonces el objeto y las obligaciones tienen que estar completamente delimitados y tienen que estar claros. Es necesario que todas las cláusulas que voy a mencionar a continuación estén incluidas en el convenio. Si bien hay una presión importante de suscribir el convenio la siguiente semana, no se puede hacer sin el mínimo y sin estos requisitos que la ley nos exige. Hay que tener claridad acerca de los recursos, de dónde vienen los recursos, de dónde salen los recursos que ya sea la entidad contratante vaya a utilizar. El plazo, entonces cuánto va a ser la ejecución. La responsabilidad, en el caso que me comentaba la directora, es claro que alguien tiene que ser, digamos, el doliente o el responsable de las personas que vayan a participar en la actividad. Entonces es muy importante que en el cuerpo del convenio se desarrolle quién va a ser el responsable de las personas que van a participar de la actividad. Es muy importante que el uso de la imagen y la protección de los datos esté debidamente delimitado, al igual que las pólizas que se van a utilizar. Al ser una actividad ya sea al aire libre, en un campo cerrado, definitivamente hay que tener una serie de garantías, no solamente para garantizar la actividad, sino el cumplimiento del contrato. Entonces hay que verificar cuáles son las garantías que se requieren, si es del cumplimiento del contrato o de los bienes y servicios. Y hay que incluir también una cláusula que considero importante poner sobre la mesa, el tema de la solución de los conflictos o la solución de controversias que se presenten en las partes. Si hay algún conflicto que se presente con el contratante, pues es muy importante que haya una cláusula que nos permita dirimir esa controversia. Ok, muchas gracias, Diana. Nos quedan claros entonces los riesgos jurídicos que Sí. se presentarían en el caso expuesto anteriormente. Tengo una pregunta para complementar tu intervención referente al caso. En la última parte de tu intervención mencionaste el tema de las cláusulas. Quisiéramos saber qué cláusulas recomendarías incluir o ajustar antes de que la fundación firme un convenio. Sí, justamente pues estas cláusulas se enlazan inmediatamente con la respuesta previa. Entonces las cláusulas deben ser muy claras, tener un objeto delimitado, una cláusula de funciones, una cláusula de plazo, la cláusula de las pólizas y las garantías, la cláusula de los recursos, de cómo va a ser la forma de pago, la cláusula de cómo va a ser el tratamiento de los datos personales, el uso de la imagen y la voz de las personas que van a participar en la actividad, la cláusula de dirimir las controversias contractuales que se puedan presentar entre las partes. Digamos que sin el cumplimiento y sin la inclusión de esas cláusulas no podríamos avanzar con la suscripción del convenio. A pesar de la premura, pues justamente no se puede ceder ante la presión sin garantizar que la fundación va a quedar blindada respecto de ese convenio, de ese contrato. Ok, antes de firmar el convenio con esa empresa privada, Diana, ¿qué documentos adicionales, aparte de los que ya nos has comentado, incluirías como asesora jurídica o pedirías a la entidad? Bueno, los básicos realmente, que serían obviamente la cédula de ciudadanía de las partes, de los representantes legales obviamente, Cámara de Comercio se aplica, el RUT, también la propuesta económica, propuesta técnica también, y todos los documentos que en sí pues sean necesarios para la suscripción del convenio. Obviamente esto suena como formalidades, pero sin duda alguna pues hace parte de los requisitos mínimos jurídicos que se deben aportar al momento de suscribir un convenio. También los documentos para garantizar que ambas partes o ambos representantes legales tengan la capacidad jurídica de contratar, ya sea por estatutos o por la Cámara de Comercio también. Perfecto. Entonces, escuchando todos los lineamientos o las cláusulas y los documentos que les pedirías, resulta que hay un caso que siempre se da en todas las entidades y es: necesitamos con agilidad firmar ya este convenio porque la actividad es la próxima semana. ¿Cuál sería tu recomendación concreta? Bueno, mi recomendación realmente es primero, a pesar de la premura y de la presión que de pronto existe por firmar un contrato o un convenio, es primero pues analizar cuáles son los riesgos que se derivan de la suscripción del mismo, ponerlo muy claro con la junta directiva, con el grupo de trabajo, pues para que haya precisamente claridad.
Y segundo, garantizar y propender que todas las cláusulas contractuales y toda la documentación esté al día. Es muy importante también que la Junta Directiva, a pesar también de las necesidades del tiempo, sea muy consciente también de los riesgos que como personas naturales que representan la entidad asumen al momento de suscribir un convenio de contrato sin el cumplimiento de todos los requisitos. Entonces lo primero sería, pues, lo primero y esencial, digamos, sería que se entienda la importancia de cumplir con toda la normatividad y con toda la ley. Bueno, perfecto. Entonces, con esto damos el cierre a las preguntas. ¿Sí? Quería hacerte una pregunta más, pero ya fuera de revisar las etapas. ¿Tienes alguna pregunta sobre el cargo, sobre la fundación, sobre este proceso de selección? No, por el momento no tengo ninguna pregunta. Es cierto que al momento de dar la publicidad y la publicación a la vacante los términos fueron claros, entonces por el momento no tengo ninguna pregunta respecto de la fundación. ¿Tú conoces la modalidad de trabajo nuestra, el tipo de vinculación? ¿Sabes cuáles son las necesidades jurídicas de la fundación? Sí, correcto. Tengo claro esos ítems. Listo. Entonces, Diana, quiero agradecerte por tu participación en este proceso de selección para este cargo de asesor jurídico de la Fundación Social Somos Más. Durante este proceso de entrevista hemos hecho una evaluación de tu experiencia, de tus competencias, de tu capacidad de análisis jurídico, tu comunicación, tu criterio profesional frente a situaciones reales que pueden presentarse dentro de la Fundación. El equipo evaluador que está aquí conformado por nosotros consolidará los resultados y se te informará la decisión correspondiente por los canales establecidos. Tú los conoces. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición y no sé si quieras hablar ya para finalizar. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por permitirme esta oportunidad, y quedo atenta entonces a escuchar de ustedes nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces finalizada la entrevista pasamos al punto de la deliberación interna. Primero revisemos las competencias observadas, luego el desempeño del caso práctico y finalmente emitiremos una recomendación sobre la continuidad del aspirante en este proceso. Perfecto. Perfecto. Entonces, observador, tú que estuviste muy atento a la entrevista, quiero que nos hables de estas tres fases. Bueno, como bien lo dices, durante la entrevista pudimos observar cantidad de aspectos que son importantes desde la gestión del riesgo, desde el análisis, desde el rol dentro del cargo, y ahí podremos de alguna u otra forma generar unas valoraciones que son importantes en la toma de decisiones. Si bien mi rol no era intervenir durante aspectos dentro de la entrevista, sí me pareció importante, quiero contarles desde observador, hacerle unas preguntas puntuales, no tanto para la respuesta técnica, sino cómo asumía una presión bajo una pregunta que podría generarle a ella de pronto una situación de nervios o incomodidad, que eso finalmente es importante. Entonces, desde los aspectos que para mí fueron importantes a evaluar está la seguridad al hablar. Yo la vi con un nivel bastante alto. ¿Por qué? Porque expone con seguridad, orden, mantiene coherencia con un relato profesional, que es clave en este rol de asesor jurídico. Otro aspecto también importante, la claridad. ¿Por qué? Porque presenta experiencia por temas, en temas de contratos, los convenios como lo hablamos, los conceptos. Eso fue muy importante y muestra también un nivel alto. Una coherencia con el perfil, claramente. Tiene su experiencia, es abogada, tiene especializaciones. Tenía también algo muy importante, el sentido de pertenencia. Es magíster. Cuando hablaba de nosotros es una palabra muy importante dentro de la organización. Sin ella estar aún en el cargo, ella hablaba de nosotros. Y eso es importante porque desde ahí se está mostrando el sentido de pertenencia hacia la fundación. Y una motivación, que también fue un aspecto que yo evalué durante el proceso. Manifiesta interés en proteger jurídicamente procesos sociales y población vulnerable, que es nuestro eje fundamental dentro de la fundación. Ahí también tiene un nivel alto. Entonces, en esos aspectos que parecieron importantes,
la califiqué alto. En competencias, en la parte ética, ¿qué puedo evaluar yo? Sostiene independencia, prioriza legalidad y confidencialidad, no se da presión por firmar, importante y clave en los procesos. Análisis jurídico, describe un paso a paso para emitir recomendaciones, bajo hechos, riesgos, la norma, que es claramente importante, y las alternativas para finalmente tomar una decisión. Entonces, estas competencias son claras ahí. Lo de la parte de contratos y convenios, que fuimos también muy enfáticos con ella, enumera cláusulas mínimas, se atea, es importante eso, y la responsabilidad por los beneficiarios de estos convenios, que también pudimos evaluar. Trabajo en equipo, se integra con áreas, es un abogado habilitador que no obstaculiza, pero pues claramente blinda siempre. Entonces ese dinamismo también es importante que se mantenga dentro del cuadro. Importante también los riesgos dentro de cada uno de las fases o de los momentos de la entrevista. Se identificaron algunos riesgos, por ejemplo las obligaciones poco claras, y pues lo identificó o no lo identificó. Diana claramente lo identificó porque advierte el riesgo contractual e imposibilidad de exigir el cumplimiento. Entonces eso es importante. Responsabilidad en beneficiarios, ¿lo identificó? Sí lo identificó, porque prioriza responsabilidad por población vulnerable y roles en la jornada. Manejo de recursos, también lo identificó. La protección de datos es importante, también fue identificado. El riesgo reputacional que conlleva pues obviamente determinadas decisiones también fue claramente identificado, porque menciona el impacto reputacional ante incidentes o malos manejos que se puedan hacer dentro de los procesos de la fundación. Otro eje fundamental, ella recomendó unas cláusulas, que yo les hice esa pregunta, que fue importante, por eso quería saber cómo ella manejaba esta situación. Las mencionó de forma clara y cada una con su respectivo alcance, las obligaciones de estas y la confidencialidad de las mismas. Entonces, pues esto es desde la evaluación, que claramente vamos a tener un informe detallado, cuantitativo y cualitativo. Vamos a poder identificar la decisión que desde la observación y el análisis jurídico yo siento que podemos avanzar en esta candidata de forma positiva. Aquí tengo una pequeña conclusión. La candidata Diana demostró un nivel bueno. En el caso práctico identificó riesgos críticos, obligaciones poco claras, responsabilidad frente al beneficiario, manejos y soporte de recursos, protección de datos personales y uso de imagen. Además, el riesgo reputacional fue muy importante. Recomendó ajustar el convenio incorporando cláusulas de objeto, obligaciones, aportes, plazos, responsables, confidencialidad, etc. Ante la presión por firmar, sostuvo una postura prudente: no firmar sin ajustes críticos y dejar recomendación registrada. Bajo las fortalezas, tiene un criterio preventivo, una estructura de análisis, construye cada caso y lo analiza, no desde la reactividad sino de la objetividad, y que claramente lo que más nos importa a nosotros, que nos blinde jurídicamente en cualquier decisión que nosotros tomemos. En el informe que les voy a pasar, claramente hay una calificación por competencia, por puntajes, que ustedes van a tener para que ustedes también vean el sustento cuantitativo de lo que yo les estoy diciendo, que para mí es muy importante. Finalmente, para mí Diana demuestra un desempeño técnico consistente con el perfil que estamos buscando como asesor jurídico, con una entidad como nosotros, que somos más, que tenemos esa misión social y esa construcción del tejido social. Entonces, para mí, asignar la vacante para mí es viable, lo recomiendo, y pues a partir de la decisión que tomemos empezaremos a desarrollar un plan de aterrizaje de 30 a 60 días, donde pues vamos a claramente a contextualizarla más dependiendo de la decisión que se tome, para pues ya poderla contextualizar y hacer el proceso de inversión en todos los procesos que se derivan de la fundación. Listo, equipo, pues eso es mi aporte. Muy bien, entonces muchas gracias, Andrés. Quería solo hacerte una consulta en este caso.
dentro de todo el análisis que tú nos acabas de hacer, ¿consideras a la candidata altamente recomendada, recomendada con reservas o no recomendada? Recomendada, yo siempre mantengo una postura de recomendar, como lo dije. Claramente siempre hay acciones de mejora y pues lo más importante es que mostró actitud y pues ese conocimiento y pues claramente yo lo recomiendo. Entonces ahora Ok. sí pasemos a la directora. Bueno, entonces como directora de la fundación vamos a realizar, o realicé a lo largo de la entrevista, un análisis desde varios componentes, ¿no? He venido tomando nota y realmente desde el concepto técnico-jurídico considero que Diana demostró un nivel alto, identificó claramente, adecuadamente los riesgos del convenio en el estudio de casos, especialmente en el tema de obligaciones, responsabilidad, protección de datos, cuidado de imagen y el manejo de los recursos, como tú lo decías, Andrés, en el análisis que nos presentabas anteriormente. Entonces, en este componente técnico-jurídico para mí la calificación es alta. Igualmente desde el componente institucional considero que demostró y comprendió la misión social que tenemos como fundación. Considero que el perfil que presenta puede aportar a la seguridad jurídica de nuestros procesos, como también lo decías en tu análisis, y mi recomendación es continuar con el proceso con nuestra candidata Diana. Y finalmente, desde la observación comportamental, me di cuenta que demostró un nivel alto en comunicación, en seguridad, en manejo de presión, en el estudio de casos se desempeñó muy bien, en su ética y en la actitud que tenía frente al proceso y frente a la fundación. Entonces yo considero, respecto a la pregunta que tú realizabas como coordinador de talento humano, que esta candidata está altamente recomendada para continuar con el proceso. Perfecto, entonces ya escuchando la intervención de ustedes dos y como coordinador de talento humano, revisando el análisis que hicieron tanto de competencias como de desempeño práctico y acatando también lo que habló tanto la directora como el observador, quiero entonces, en base a esas observaciones del equipo evaluador, dejar constancia de que el aspirante tiene un concepto altamente recomendado, será el concepto final. Se procederá a registrar el resultado en el formato correspondiente y continuaremos con la siguiente etapa del proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Julián, Perfecto. por el acompañamiento. Con gusto. Bueno, una vez finalizado este ejercicio, quiero contarles que el proceso de entrevista se desarrolló bajo metodología Assessment Center, aplicando entrevista por competencias, observación comportamental y estudio de caso jurídico relacionado con la firma de un convenio institucional. El aspirante fue evaluado en competencias técnicas, éticas, comunicativas y organizacionales, de acuerdo con el perfil requerido para el cargo asesor jurídico de la Fundación Social Somos Más. Muchas gracias por su atención.